Sintonizas Cuau Radio. Transmitimos desde Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes. Cuau Radio, futuros posibles. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Negocios. El día de hoy estoy con mis compañeros Jesús y Frida. Hola. Y con nuestro invitado del día de hoy, César Leaños. Gracias por estar aquí con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la invitación, primero que nada por el espacio y pues la oportunidad de hablar un poquito, ¿no? De esto que es para empezar nuestra carrera, negocios, entonces vamos a darle. Mira, César, te quería preguntar, el día de hoy te invitamos, es un invitado un poco diferente, es un compañero de nosotros, pero que ya está ejerciendo, se podría decir, o ya está trabajando dentro del mundo, ya está dentro del mundo laboral. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste a organizarte en todo? ¿Cómo decidiste iniciar en el mundo laboral todavía estando en clases? Bueno, la verdad es que desde antes de iniciar como la carrera como tal, yo era como una meta que me puse, ¿no? O sea, decidir salir con trabajo que de por sí es bastante complicado por cómo se mueve el mundo laboral, pero pues la verdad es que fue algo que me propuse y por azares del destino se dio. El cómo empecé, la verdad es que empecé haciendo prácticas ahí, me termino quedando y pues el resto pues hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo conociste ese lugar? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Cuando estaba buscando para las prácticas, primero fui a una secretaría de gobierno en la cual estuve como 2 semanas, una cosa así, porque yo sentía que no estaba haciendo nada afín a la carrera. Y al final conozco un brother que se llama César igual que yo. Él al final conoce a mis papás y como que hay una relación anterior. Y él me conecta con esta empresa, me dijo, tengo un lugar donde a lo mejor puedes como explayarte más, no sé, como algo más relacionado. Y a los 2 días me hablan y me dicen, ¿quieres hacer la entrevista? Vamos a darle. Y de ahí como que avanza un poco, ¿no? Más o menos, ¿qué te pidieron en la entrevista? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue la entrevista? Fue un poco diferente porque había tenido varias entrevistas presenciales y esa me tocó virtual. Ya desde ahí como que me sentí un poco más nervioso por lo mismo. Porque creo que es muy diferente ver a la persona a los ojos por la pantalla, ¿no? Claro, o sea, creo que este tema es bastante diferente. Al final, la entrevista fue un poco más de lo que había hecho hasta entonces y de quién me había recomendado y todo este tipo de cosas. Lo curioso es que quien me entrevista, al final no termino trabajando con ella. O sea, ella es esposa de mi jefe, es la de recursos humanos, y yo en realidad no trabajo directamente con ella, pero ella fue la que dio el sí. Bueno, ella te filtró de cierta manera para llegar a la empresa. Claro. ¿Crees que te costó adaptarte al ambiente laboral? No, la verdad no. Bueno, la verdad es que toda mi vida he trabajado, o sea, no es como que empecé saliendo ahorita en la uni, pero relacionado a la uni sí es el primer trabajo. Y no, me acoplé muy rápido, la verdad es que fue muy versátil el asunto, llegué a un equipo de trabajo concentrado y pequeño y eso ayuda a que pues las actividades sean hacia donde vamos y no hay una forma donde la información como que pierda el ritmo. Okay. ¿Y cómo es que organizas tu tiempo entre el trabajo, las clases? Ahí hay un asunto, porque es bastante más complicado, sobre todo porque tenemos un horario de que empezamos a las 5 y me es imposible llegar porque salgo a las 5. Con la universidad. Una pregunta, Dale. Perdóname por interrumpirte. ¿Tu horario es de 9 a 5? ¿En el trabajo? Ajá. No, 8:30. 8:30 a 5 de la tarde. Es tiempo completo ya. Sí, es de planta. Ok, continúa diciéndonos, por favor. Sí, entonces, como tengo el horario por la mañana y entramos a la uni a las 5, es ahí donde hay un poco de problemas con el horario, porque pues al final, no, o una de dos, o me salgo antes o llego tarde, no hay punto medio. Y tengo contrato firmado, no me puedo salir antes. Entonces tengo que llegar tarde por regla 3 a la uni. Hablé con los coordinadores, ellos en un principio me dieron chance pues de tener como un engagement, por decirlo así, de tener algo a donde, como un por qué llegar tarde. Tengo cartas firmadas, es un tema con los profes, sí ayudan, sí, pero pues es más complicado de lo que parece, la verdad. Ok. Te quería preguntar, más o menos, ¿qué labores desempeñas en ese trabajo? No, pues desde que estaba haciendo prácticas, se me dio como la facultad, desde que entré, de todo. La verdad es que soy como el encargado de relaciones exteriores y me toca desde clientes, proveedores,
cotizaciones, logística, prácticamente lo que te imagines de las vertientes de comercio, ya las desarrollamos y todas a lo mejor las filtro yo, porque en este momento pues entró una becaria nueva también de aquí de la CUAU, y yo primero filtro, hago como las actividades un poco más pesadas porque tengo más tiempo, entonces ya al momento de filtrarlas a ella le toca un poco más lo administrativo, lo operativo, el papeleo, todo ese tipo de cosas que a lo mejor a mí me quitan más tiempo de lo que me da. ¿La empresa a qué se dedica? Es una comercializadora. La rama principal es productos mexicanos, llevarlos al extranjero. Ellos tuvieron la credencial o bueno, como la exclusividad de vender jarritos en Australia, mucho tiempo. A ellos los salta un proveedor, es una historia muy larga, pero al final como que consiguieron a alguien que da mejor precio, como en todo. Y se dedican ahora ya a primero exportar productos mexicanos, pero en este momento como el dólar, las fluctuaciones de moneda y todo, estamos ya también haciendo importaciones, lo cual pues agarró como un valor agregado en ese momento, y nos dedicamos también a dar servicios, que no sé, certificados de libre venta, que si de origen, todo ese tipo de cosas que ocupas para llevar una exportación o una importación, nosotros lo hacemos, absolutamente todo. ¿Crees que existe una brecha entre lo que nosotros aprendemos aquí en la universidad y ya lo que tú vives como en el entorno laboral? Sí, yo creo que, bueno, igual la uni, la CUAU, lleva un programa más tirado hacia personas que quieren emprender, ¿no? No tanto como a llegar operativo, que a lo mejor las públicas sí que van más tiradas como hacia ese lado, pero sí es bastante diferente, o sea, llega un punto, como en todo, que hasta que no llevas a la práctica lo que aprendiste en realidad, nada que ver. Y en este punto sí veo como cambios y cosas que a lo mejor no vimos aquí, las estoy viendo ahí, porque hay operaciones que tengo que hacer que nunca pensé que las iba a hacer. Sí, por supuesto, al final no es lo mismo la teoría que la práctica. Claro. Pero qué bueno que puedes estar en esa empresa para agarrar esa experiencia. ¿Y hasta este momento te has equivocado fuerte ahí en la empresa? Sí, hubo una operación en algún punto donde en este momento toda la logística depende de mí, por decirlo así. Yo la organizo, yo la llevo y yo te puedo dar el precio final a lo que me pidas. ¿Saben los 5 terms? O sea, si lo quieres FOB, si lo quieres ZIP, si lo quieres como lo quieras o como me lo pidas, yo te puedo dar eso. Llegó un punto donde en una cotización que se hizo en algún momento de la vida, no contemplé el seguro y era ZIF. Entonces ahí hubo una decreciencia. Fue horrible. Claro, el precio porque, se fue. Claro, al final la ganancia de la empresa se ve afectada en ese momento por mi culpa. Pero bueno, al final son cosas que van a pasar. ¿Y se solucionó? Claro, o sea, tuvimos un par de juntas para solucionarlo. Fue más difícil de lo que parece porque al cliente le habíamos dado un precio y el cliente estaba en a mí me lo respetas. Claro. Y de este lado era como de, ¿yo qué hago para solucionarlo cuando al final en ese momento todavía era becario para empezar? Por supuesto. Entonces estaba complicado, pero llegamos a un acuerdo entre el cliente y nosotros y pagamos nosotros 60-40 del seguro y ya como que llegamos al acuerdo, pero vamos, a partir de ese suceso la verdad es que intento fijarme y veo las cosas y los números 10 veces para que no vuelva a pasar. No te vuelva a pasar. Al final ese tipo de cosas creo que le pueden pasar a cualquiera. Creo que como becario estás un poco más cerca de que te pasen esas cosas, no tienes nada de experiencia, pero qué bueno que se pudo solucionar y sobre todo que no hubo repercusiones mayores hacia ti, que te pudieran haber despedido o que a la empresa le pasara algo mayor. ¿Y qué habilidades personales has desarrollado, o sea, dentro de la empresa que pues no sabías que tenías? Yo pienso que, bueno, para empezar, nunca he sido de batallar para hablar, pero en este momento lo he perfeccionado porque ha habido juntas en las que he tenido que ir y al final estás sentado en una mesa donde no te puedes equivocar, donde tienes que ser un poquito más, como tener un vocabulario más laboral, más profesional, por decirlo así. Sí. Y esto me ayudó a perfeccionar esto, como al final creo que en este momento de mi vida puedo presentar ya yo solo a una mesa de empresarios, ya puedo yo hacerlo. Todavía no hemos como tirado hacia ese lado por lo mismo, porque no quiero como cargarme la mano en todo, pero lo he perfeccionado, vaya. Dentro de este mundo laboral al que estás, bueno, al que ya entraste, ¿cuál ha sido el momento más retador que has tenido? ¿Qué te ha sucedido que has dicho, aquí esto me costó mucho? Además del, claro, el error que ya nos comentaste. Claro, creo que hay dos posibles respuestas, por decirlo así.
Primero, a mí me ha tocado ir a Cofepris ya bastantes veces. Secretaría de Gobierno es un caos en Pura cualquier lado. burocracia. Claro, es horrible. Me tocó ir a representar a una empresa que quería sacar el certificado de libre venta. Fue horrible, no lo pudimos sacar porque los papeles y fue un desastre, pero en realidad eso más que como reto fue bastante para darnos cuenta de que gobierno ya sabemos cómo es y es imposible ganarle. Okay. Y creo que el reto más grande fue, en algún punto, estamos intentando mandar café a Rusia. Okay. Sabemos lo que está pasando con Rusia, conflicto bélico. Es imposible entrar a Rusia normal, la verdad. O sea, es bastante complicado. Ahora, tuvimos que conseguir primero alguien que hiciera la logística, que para empezar todos te decían, no vamos a entrar a Rusia porque no podemos, y te mostraron el contrato de no podemos hacer esto. Okay. Y primero conseguir quién lo volara o quién lo llevara marítimo, y después de ahí no puedes hacer transacciones de Rusia a México por lo mismo. Está todo bloqueado. Entonces conseguimos una empresa turca que iba a hacer la transacción, y al final cuando estaba todo hecho, la cadena de suministros hecha, estaba todo y que el cliente ya había firmado, se cae la transacción en el último momento y no se hace nada. Estamos en un punto donde lo estamos retomando, pero esto puede tardar Claro, es muy años. complicado. Sí. Entiendo. ¿A ti te ha tocado tratar con gente del extranjero? O sea, así como en una junta, pero a ti personalmente. Sí, por este mismo tema de Rusia, obviamente el ruso no habla español, pues está en Rusia, Sí. Ok. y nos mandó, y nos mandó a su traductora. Y tuvimos una junta, él desde Rusia, nosotros aquí, pero con la traductora de él presencial. Ok, Fue una interacción medio rara, porque al final, pues esta chava es de Ucrania, claro. estaba hablando a Rusia y era como un triángulo medio extraño de información que al final se perdía mucho. Ok. Y eso pasa mucho también cuando tenemos juntas con gente de China, por ejemplo, que para empezar está fuera de nuestro horario, que tenemos que, a veces que un contenedor no llega por A o por B, que el BL, cualquier cosa que suceda, no está donde tiene que estar. Y tenemos juntas a las, 8 de la noche, por decirlo así. Igual, de la misma manera para ver qué podemos hacer en ese momento. Pero qué interesante todo ese tipo de conexiones que puedes llegar a tener en este trabajo. ¿Has tenido algún conflicto con uno de esos clientes o algún problema de comunicación en base a eso? No sé, tal vez que haya pasado con este de Rusia o tal vez los de China. En algún punto, sí, yo creo que es que igual tiene que ver que las personas de Asia, más que nada, Ajá. hablan un inglés aprendido en Asia. Ok. Nosotros hablamos un inglés aprendido en México. Y en la traducción se pierden muchas cosas. O sea, normalmente tenemos que repetir las cosas para que no haya malinterpretaciones. Claro. Y hay palabras que sí, al principio nos dicen como de, no digas esto porque puede haber como tema. Y tratamos como también nosotros de estudiar pues a las personas o como la cultura para no meternos en temas que no podamos sostener, como por ejemplo eso de Rusia. Claro. Sí. No tocar el conflicto porque Sí, claro. tema No, delicado. Son temas muy delicados que no tienen nada que ver en la transacción de café. Claro. Al final no es que no tiene que ver, pero hay muchas cosas que se tocan sin querer. Sí, por supuesto. Por ese lado. Sí, Porque por todas las restricciones que pueden existir. Claro. Y así. Ok. Claro. ¿Ha habido alguna situación donde sentiste que tu trabajo hizo alguna diferencia? Yo creo que, bueno, es que desde que entré, la verdad me soltaron las riendas completas como del comercio. Y en este punto, bueno, es que para empezar, mi jefe no estudia comercio, o sea, nunca estudió comercio, él es ingeniero. Entonces, cuando yo entro y empiezo a hablar en nuestro idioma, por decirlo así, las terminologías que manejamos, Claro. yo le di esta cara del comercio que a lo mejor no tenía. Ok. Entonces, desde entonces, yo ya tenía la relación que a lo mejor él sí entiende, porque ya lo entiende porque se dedica a esto, Claro. pero es muy diferente a una persona que a lo mejor sí lo estudió. Claro. Y hubo un punto donde teníamos que mandar, ¿qué era? Era hoja de tamal, Estados Unidos, me acuerdo perfecto, era un pal que querían de muestra. Y duramos una semana que no salía y no salía y no salía, hasta que, porque los agentes que están en Tijuana no quieren pasar cargas pequeñas. Es un tema bien raro. Ok. Quieren pasar cosas de contenedor de 20 para arriba, si no, no te hacen caso y te hacen menos y así. Hasta que di con un agente que nos hizo caso. Y ahí fue el punto donde yo logré sacar algo que a lo mejor duró parado bastante tiempo. Ujú. Sí. Y por lo que a la persona que logré contactar, pues logramos sacarlo en ese momento. Ok. Ok. ¿Y cómo te gustaría verte cuando termines la carrera? Yo creo que, bueno, para empezar tengo un contrato, ¿no? En la empresa. Ujú. Tengo un año. Empezó no recuerdo bien, hace un par de meses. Entonces, pues cuando salga de la carrera voy a seguir estando ahí. La verdad tengo muchos planes. Soy bastante ambicioso en ese sentido. No puedo hablar mucho. Tengo un proyecto que tengo fuera de la empresa, un proyecto mío que quiero desarrollar en algún momento, pero pues eso va a tardar bastante más tiempo de lo que debería. Ujú. Entonces, por el momento,
yo quisiera estudiar una maestría, quisiera relacionarme más con este mundo del comercio porque ustedes me conocen, la verdad es que el comercio sí me gusta mucho, estoy enamorado de mi carrera, entonces, y no sé por qué vertiente irme, porque pues hay muchas, no sé, hay ventas, compras y todo. Logística, Claro. demasiado. Pero en este punto, pues, yo manejo todas las vertientes, entonces me gusta mucho. Y estás aprendiendo mucho más. Claro. Te quería preguntar dos cosas. La primera, ahorita dijiste que tenías contrato. Aproximadamente, ¿cuánto puede ser el sueldo de una persona que tal vez no tiene demasiada experiencia, no tiene años en eso, pero se quiere dedicar a esto? Por ejemplo, para ti, no nos tienes que decir exactamente, pero un aproximado. Claro, para empezar, tengo contrato de confidencialidad, no puedo hablar mucho de este tema, pero lo voy a decir un aproximado, claro. Depende mucho también como a lo que te vayas a dedicar, Claro. pero digamos, puede ser de entre 8 y 15, una prox. En ese rango te puedes mover dependiendo mucho también de la empresa, porque por ejemplo la mía es una empresa chiquita, o sea, tiene que ver el número de trabajadores. Ya empresas más grandes a lo mejor, creo que el sueldo base estaba como en 12, una cosa así, que está bastante bien. O sea, acabas de salir Para y... un recién egresado. Claro, está perfecto. Sí. Pero depende mucho de qué te vayas a dedicar. Por vaya. supuesto. Y de la empresa también, ¿no? Sí, de la empresa más que nada, porque si es pequeña no va a asumir, a lo mejor a alguien que acaba de salir no le vas a pagar tantísimo por lo mismo, porque eres una empresa pequeña. No tiene experiencia, se puede equivocar mucho, como Sí. puede llegar a pasar a muchos becarios. Y la otra pregunta que te quería hacer, como tal nosotros también le queremos dar mucha visibilidad ahorita como invitado a los estudiantes que están por salir, a las personas que apenas quieren entrar a estudiar. Te quería preguntar, ¿cómo le podrías decir o qué le podrías decir a una persona que siente que todavía no está lista para empezar a trabajar en el mundo? Por ejemplo, yo estoy estudiando y voy en 7º, 8º cuatrimestre y todavía no sé si puedo, todavía no sé si me han enseñado lo suficiente. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Para empezar, yo creo que nunca estás completamente listo hasta que no sales al mundo como tal, pero yo lo que diría es si puedes empezar lo más pronto posible. Allá, si llevas 5 cuatrimestres, si no 5, lo que aprendiste lo puedes ya poner en práctica, hazlo, porque te va a dar una cantidad, te va a abrir el mundo demasiado, porque de verdad es muy diferente lo que haces ya estando ahí. Claro. O sea, tú no sabes hasta que no te enfrentas, hasta que no de verdad ves qué es todo, las operaciones, cómo se hacen, Claro. porque los números aquí son tan falsos y son tan ¿cómo se dice? Tan viniles, por decirlo así. Son muy por encima. Claro, Sí. hasta que no lo vives y ves los números reales, entonces sí, es ahí la diferencia. Y tratas con gente que la verdad, creo que comercio es mucho de eso, ¿no? De pelearse un poco con todo el mundo, con agentes, con agentes de carga, aduanales, un poco todo en ese sentido. Y creo que si logras perderle el miedo primero, a hablar con la gente y a llegar al entendimiento que quieres y después plasmarlo, la tienes hecho. Okay. ¿Tú crees que tú empezaste con miedo o entraste con confianza o cómo te sentías tú al principio? De cuando entré como becario. Sí, sí, sí. Ok. No, yo creo que nunca entré con miedo, por el sentido de que a lo mejor ya lo tenía visualizado, a lo mejor en mi propósito de vida o de universidad, por decirlo así, ya estaba ejercer. Entonces, pues la verdad es que nunca batallé para trabajar con personas. Sí es muy diferente estar en un salón a estar ya ahí, Claro. pero tiene que ver que cuando en algún punto viví en el extranjero, cuando vivo en el extranjero me toca trabajar en la primera parte de la logística, que es empaque y embalaje. Entonces de ahí empecé a ver cómo funcionaba la cadena y cuando entro acá lo veo ya desde el lado de comercio. Claro. Entonces no, la verdad es que más que miedo entré con mucha expectativa de saber cómo funcionaban las cosas. Y creo que el hambre de intentar entender todo desde dentro me quitó el miedo, por decirlo así. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran tus jefes o tus compañeros, nosotros? Ustedes. Pues creo que soy una persona bastante extrovertida, me di cuenta apenas, claro. También tiene que ver que, por ejemplo, en el trabajo intento ser resolutivo, intento que las cosas salgan como tienen que salir y quiero que, pues, cuando me vaya, porque independientemente, así son los ciclos, se acaban, pues me recuerden como una persona que de verdad fue entregada a lo que hacía en cualquier ámbito. Ok, qué bonito. Ya estamos por terminar, César. Te quisiera preguntar, ¿qué otro mensaje le podrías dar a la gente que estudia comercio internacional o está en carreras que pueden llegar a ser afín en los negocios? ¿Qué mensaje le puedes dar a esa gente? Yo creo que
denle para adelante. El comercio tiene muchas vertientes. Creo que lo administrativo siempre va a hacer falta en cualquier lado, en cualquier empresa. Siempre va a haber cupo. Siempre va a haber alguien que necesite algo del otro lado del mundo y tú se lo puedes dar. Eso está muy chido. Creo que algo que tiene el comercio es como rompe fronteras, engloba personas, junta culturas. Está muy, muy, muy bonito cómo puedes llevar algo de punto A a punto B. Y está bien, puede durar 40 días en llegar, puede durar 50, pero va a llegar. Y eso es lo bonito. O sea, poder llevar todo. Vaya. Excelente mensaje. Bueno, César, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por habernos acompañado en un nuevo episodio de Hablando de Negocios. Te queremos agradecer y, bueno, no sé si tienes algún otro comentario para ¿Algún proyecto que quieras? algún proyecto que quieras Bueno, mencionar. primero que nada, muchas gracias por el espacio. Me la paso muy bien con ustedes siempre, ¿no? Somos amigos, nos conocemos desde hace un rato. Proyectos, hay muchos. Quiero sacar música, estamos en eso, 28 de junio. Pero, tiro el gol, claro. Okay. Pero, nada, hablando de negocios, pues, nada, muchas gracias. No, bueno, gracias a ti, César. Esperamos que la siguiente semana nos acompañen en otro episodio de Hablando de Negocios. Buenas tardes. Sigue de cerca todo lo que hacemos. Conoce a nuestros locutores e invitados. Estamos en Instagram, @cuauradio.